Problemas de valores de frontera. Podríamos estudiar algunos modelos, pero entre esos modelos que vamos a estudiar lo que es la deflexión de una viga. Bien, más o menos piensen lo siguiente. Tenemos nosotros por acá una viga que en su forma natural tiene por acá su eje de simetría. ¿Sí? Tiene ahí su eje de simetría. Y supongo que la viga pues está, no sé, está en una estructura apoyada de cierta manera, entonces lo que es natural es que la viga tienda a tener una curvatura, ¿cierto? Tienda a hacer una deflexión. Entonces lo que queremos básicamente es modelar precisamente esta curva que describe la deflexión de la viga. Y básicamente para hacer eso, dependiendo del tipo de problema que estemos resolviendo, entonces lo que vamos a hacer básicamente es modelar la curva, la curva que describe la curvatura de la viga que está doblada, que está flexionada, ¿cierto? Entonces, bueno, para hablar un poco de esto, hay algunas deflexiones que son básicamente lo que dice por acá, no son deflexiones estáticas. En este modelo de deflexiones de vigas aparecen algunas constantes. Aparecen estas constantes E y esta constante I. Bien. A este producto E por I se le denomina la rigidez flexionante y es algo muy propio de la viga. Bien. Básicamente piensen ustedes como cuando en el sistema masa-resorte hallamos el valor de K. El valor de K es muy propio del resorte, ¿cierto? Entonces acá esto depende muchísimo de la geometría y del material que tenga precisamente la viga, ¿no? Bueno, el E, la constante E realmente es la constante de la elasticidad de Young, que dependiendo de la viga, y el momento de inercia, pues es un momento de inercia que depende de la geometría, ¿cierto?, de la viga. A esto se le conoce como rigidez friccionante, pero es una constante, es lo que de momento nos interesa. El modelo, el modelo de la ecuación diferencial que describe la curvatura de la viga es este de aquí. Tenemos esa rigidez flexionante por la cuarta derivada con respecto a la posición, ¿cierto? Igual a este Wx. Y ese Wx, entonces se estarán preguntando qué es ese Wx. Ese Wx tiene que ver con, a ver, por acá está, tiene que ver con la carga por unidad de longitud. Es la carga por unidad de longitud, ¿bien? La carga que tiene la viga por unidad de longitud. Básicamente, esto permite también tener en cuenta algunos factores adicionales con respecto a qué, con respecto el mismo peso, ¿cierto?, de la viga. No es lo mismo de pronto poner una varilla que puede hacer las veces de una viga, ¿cierto? Dependiendo de suponga usted que apoya sobre un muro, tiene por acá una varilla que va a apoyarse acá en el piso y por acá va a apoyarse en un muro. Si usted apoya una varilla y supongamos que tiene más o menos una buena longitud, lo que uno espera es que la varilla no esté simplemente así, ¿cierto? Uno ve cómo van esas varillas van así dobladas, van flexionadas. Pero si uno, por ejemplo, pone un tabloncito de madera, es posible que el tabloncito de madera sí tenga una forma un poco más recta, ¿cierto? Es decir, tal vez esto sea más recto, ¿no? Puede ser que el tabloncito de madera sí sea algo de este estilo. Entonces uno dice, pero bueno, ¿de qué depende de que eso se flexione? Supongamos que ambas tienen las mismas dimensiones, es decir, esto puede ser un cilindro de madera, ¿sí? Un palo de madera, y ahí tenemos una varilla que tengan las mismas dimensiones, el mismo largo, el mismo grosor, la misma forma, pero una se va a flexionar más que la otra. Y claro, ¿de qué depende que una se flexione más que la otra? Depende principalmente de lo que viene siendo el momento de inercia, ¿cierto? Que depende de la masa, de la densidad, etcétera, de la geometría, pero estamos descartando la geometría porque estamos diciendo que ambas tienen la misma geometría. Entonces, depende principalmente de eso, ¿sí?
Claro, al tener mayor densidad, mayor masa, entonces tiene mayor carga por unidad de longitud, ¿cierto? Tiene mayor carga por unidad de longitud. En algunos casos esta carga por unidad de longitud la vamos a considerar constante y vamos a quedarnos entonces precisamente con esto. Este es el modelo es la ecuación diferencial que modela la deflexión de una viga, teniendo en cuenta eh, que, bueno, esto es una constante y esto es carga por unidad de longitud. En algunos casos vamos a tener que tener esa carga por unidad de longitud en términos de X, pero en esos casos nos la van a dar bien. Bueno, tenemos básicamente tres tipos de formas de ubicar una viga. Tenemos acá una forma de ubicar la viga que es algo que se llama empotrado. Básicamente piense que usted ubica una viga entre una varilla, piénselo así. Piense que está conectando una varilla entre dos muros ahí en su casa. ¿Bien? Entonces abre un hueco en un muro, abre un hueco en el otro muro y bueno, pone ahí esa varilla. Esos serán empotrados. ¿Bien? Serán La otra se conoce como se conoce así, voladizo, ¿sí? Y observen, en el extremo de la izquierda tenemos que la viga está empotrada, ¿cierto? Y en el extremo derecho decimos que está libre, ¿sí? Hay como nada que la limite por el extremo derecho. Y la tercera forma es cuando está simplemente apoyada. Ese simplemente apoyada tal vez es el más común. Suponga usted que tiene dos bases, ¿sí? Y sobre esas dos bases ubica una viga, una tabla, una varilla, etc. Entonces, estos se van a convertir en problemas de valores de frontera. ¿Por qué? Porque vamos a tener condiciones en un desplazamiento cero y vamos a tener condiciones en un desplazamiento L, es decir, en la longitud de la viga. ¿Bien? Y vamos a ver qué tipo de condiciones se establecen para cada una de estas. ¿Qué tipo de condiciones se establecen? Y básicamente las condiciones de frontera son las siguientes. Piense usted que la viga tiene una longitud L. Si la viga tiene una longitud L, entonces en el extremo, observe, en el extremo en el que esté empotrado, tenemos las siguientes condiciones de frontera. Es decir, que si por ejemplo la viga está empotrada en ambos extremos, entonces tenemos las siguientes condiciones. Tenemos aquí la condición y de 0 es igual a 0 y y' de 0 es igual a 0. Acá sería empotrado en el extremo izquierdo. Ahora, como estará empotrada también en el extremo derecho, entonces y de L es igual a 0 y y' de L es igual a 0. ¿Sí? Si supongo que está empotrada en ambos extremos, entonces observe las condiciones de frontera tienen que ver con esto de acá. ¿Bien? Por ejemplo, si, bueno, no es posible que tengamos ambos extremos libres, aunque bueno, podríamos analizar de pronto algunos casos. Suponga que tenemos un extremo libre, el extremo libre está en L. Entonces, ¿qué condiciones de frontera tenemos? Tenemos la segunda derivada evaluada en L es 0 y la tercera derivada evaluada en L es 0. ¿Bien? Suponga, esta será para una que esté como. Bueno, vamos a ponerla así. Entonces, vamos a ponerla así, vamos a ponerla empotrada en x igual a 0 y vamos a ponerla libre en x igual a l. Si está empotrada en x igual a 0, entonces volvemos a las condiciones de la primera parte. Es decir, que y evaluado en 0 es 0 y que y' evaluado en 0 es 0. Estas serán las condiciones para esa parte empotrada y las condiciones para la parte que tiene el extremo libre, entonces serán esta. Segunda derivada con respecto a, a L es 0 y segunda derivada, tercera derivada evaluada en L es 0.
Bien. Si tenemos simplemente apoyados o articulados, estos simplemente apoyados o articulados, ¿cómo será? Entonces tenemos estas condiciones que están acá. Bien, esas condiciones que están acá. Bueno, vamos a plantear unas condiciones de frontera. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a pegar esto por acá y vamos a poner un ejemplo, un caso un poco más. Suponga que nosotros tenemos por acá, vamos a tener por aquí un soporte. Bien, tenemos por aquí un soporte, por aquí vamos a tener otro soporte. Bien, entonces, vamos a poner una viga a lo largo de todo esto. Entonces, supongamos tenemos por acá una viga. Bueno, espera a ver, empezando entonces un poquito más acá. Supongo que está acá apoyada, bien, está ahí apoyada. Acá tiene cierta deflexión. Acá nuevamente está apoyada y acá otra vez está así como en voladizo. Bien. A ver, es más, vamos a ponerle acá que está acá simplemente apoyada y acá está empotrada en un muro. Y vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a poner x igual a 0. Acá vamos a poner x igual a L. Acá vamos a poner x igual a 2L. Y acá en este extremo vamos a poner x igual a 3L. Es decir, en este caso, estamos teniendo en cuenta que estamos teniendo en cuenta todos los tipos de extremos de vigas que podamos tener, ¿no? Es decir, si nosotros observamos qué condiciones, claro está, muchachos, que acá no puedo analizar esto, no puedo analizar esto de 0 a 3L así directamente, no. Con el modelo debería analizar esto de 0 a L, ¿sí? Debería analizar de L a 2L como con otro modelo y con otro modelo de 2L a 3L, ¿bien? Entonces, pero sin embargo, ¿cómo se plantean las condiciones de frontera? Observen, condiciones de frontera en cero. En cero que tenemos un extremo libre. Libre y otro apoyado. Es decir, para este vamos a poner y segunda, como es libre, y segunda evaluado en cero es cero. Y y tercera evaluado en cero es cero. En el extremo L es simplemente apoyado o articulado, ¿cierto? Entonces ahí, ¿cómo será? Ahí será y evaluado en L es 0 y y segunda evaluado en L es 0. Acá tenemos también simplemente apoyado, ¿cierto? Simplemente apoyado, es decir, que y evaluado en 2L será 0 y y segunda evaluado en 2L también será 0. En el extremo que está empotrado, entonces tenemos esta primeras condiciones, es decir, acá tenemos y evaluado en 3L es 0 y y' evaluado en 3L es 0. ¿Bien? Uno pone condiciones para cada uno de los extremos, dependiendo de cómo se esté comportando el extremo. Claro, si yo estoy analizando este primer tramo de 0 a L, tengo la ecuación diferencial, ¿cierto? Tengo acá eh, esta parte de la rigidez flexionante, tengo acá por la cuarta derivada con respecto al desplazamiento, ¿cierto? Igual a esto, a la carga por unidad de longitud. Como tengo una cuarta derivada, entonces necesitaré 4 condiciones, ¿cierto? Para poder resolverlo. Y observe, acá estamos obteniendo las 4 condiciones para el análisis de este tramo. Por eso, si yo quiero analizar un sistema así completo como este, tendría que analizarlo en 3 tiempos. Un primer momento de 0 a L, un segundo momento de L a 2L y un tercer momento de 2L a 3L. ¿Bien?
porque cada una de esas va a trabajar con diferentes condiciones en cada uno de sus extremos. ¿Bien? Entonces eso para tenerlo en cuenta, no es que si tenemos un extremo libre y el otro empotrado, decimos que eso es libre en ambos extremos. No, las condiciones son para cada extremo, dependiendo de qué características tenga cada extremo, entonces ahí podemos hacer un análisis. Uno podría tener, por ejemplo, si ustedes encuentran un problema así, donde hay un apoyo, tenemos acá un apoyo, ¿sí? Y a partir de este apoyo tenemos por acá una viga hacia este lado y decimos que acá esto es 0 y que acá esto es L. Hay que tener en cuenta que aunque aquí sea 0 y aquí sea L, yo no puedo trabajar con ambos extremos libres. No puedo hacer eso. Tengo que partir esto en dos sistemas, ¿sí? En dos partes. Una que va a ir entre 0 y bueno, este punto que podría ser, qué sé yo, L medios, ¿sí? Y otro entre L medios y L. Porque claro, si usted piensa simplemente en una viga que tenga los dos extremos libres y no tenga nada más, pues ¿qué será? Una viga que está levitando, porque ¿cómo más se hace? ¿Cierto? Y pues una viga que levita está, está contradiciendo leyes de la física, es decir, que toda la cinemática y todo leyes de Newton que se utilizan para establecer este modelo no sirven, es decir, el modelo tampoco sirve. Entonces, por eso hay que tener cuidado de cómo se plantea el modelo y la ecuación diferencial dependiendo de cómo esté la viga, ¿no? Tener cuidado con eso. Bien, vamos a volver aquí al PDF. Volviendo aquí al PDF, bueno, acá hay algunos ejemplos. Una viga de longitud L. Veamos entonces este ejemplo. Tenemos aquí una viga de longitud L. Y esta viga de longitud L está empotrada en ambos extremos. Empotrada en ambos extremos. Dice, encuentre la deflexión de la viga si la carga es constante, ¿sí? Se distribuye de manera uniforme a lo largo, es decir, vamos a suponer que la distribución de carga por unidad de longitud es constante, ¿bien? Y bueno, vamos al modelo, ¿no? El modelo es el mismo siempre. El Wx ahora es constante, ¿cierto? Este es nuestro Wx. Y planteamos las condiciones de frontera. Como en ambos extremos está empotrado, entonces tenemos y evaluado en 0 es 0 y y' evaluado en 0 es 0. Y y evaluado en L y y' evaluado en L, ambos también serán 0. Teniendo en cuenta acá la ecuación diferencial, entonces vamos a mirar aquí. Vamos a ir acá nuevamente a... No sé esto por qué no me va a ampliar. Bueno, ahí tenemos esto. La solución general de esta ecuación diferencial, ¿cómo es? Acá tenemos entonces la constante E por I, ¿cierto? Tenemos esta constante E por I. Acá por la cuarta derivada de Y con respecto a ¿quién? A X, ¿cierto? Esto igual a la constante W sub 0. Es decir, acá, llevando la forma estándar, tenemos cuarta derivada, así. Acá tenemos una constante, ¿cierto? Que será W sub 0 sobre E por I. Ahí está. Bien. Teniendo esto, vamos a resolver la ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de cuarto orden no homogénea, pero nos quedamos con la parte homogénea. Ecuación homogénea asociada es esta, ¿cierto? Y para esto identificamos una ecuación auxiliar. ¿Cuál ecuación auxiliar identificamos? M a la 4 igual a 0. Dice, la tensión en el alambre es de... La ecuación auxiliar es 0, ¿cierto?
m a la 4 igual a 0 y pues de acá obtenemos las raíces, ¿cierto? Todas las raíces son 0, raíz real repetida, es decir, m1 es 0 y esto es igual a m2 y esto es igual a m3 y esto es igual a m4. ¿Bien? ¿Cómo queda entonces la solución? La solución será de la siguiente manera. Pues, Y lo primero igual es colocar, C1. buscar el eje a coordinado. C1, ¿cierto? Más En C2 este caso, el C2X. eje coordenado sería este. más C3X al cuadrado más C3, C4 C3X. C4X al Q. X al cuadrado. Estos son los componentes. Bien. Tenemos así entonces la solución. Tenemos así la solución general a la ecuación diferencial homogénea, ¿cierto? Y ahora pues vamos a resolver la parte no homogénea. La parte no homogénea, ¿cómo la resolvemos? Entonces podemos utilizar coeficientes indeterminados teniendo en cuenta que la solución particular yo la puedo plantear simplemente como una constante, ¿cierto? Y si planteamos esto como una constante, entonces y sub p' será, será 0, ¿cierto? Teniendo en cuenta que esta parte no homogénea es constante. Y de la misma forma será, Profe, Si vemos, una pregunta. Ahí no acá tendríamos ya no lo hay. inconveniente con que Y sub C es igual a Acá Y ya sub no lo P. hay. Acá está Bueno, Y exactamente, sub P es igual a una de las Z componentes de y Y sub C. exactamente, exactamente, Entonces tocaría multiplicarla por X a la 4. exactamente. Es decir, para allá, que si nosotros hacíamos las derivadas, encontrábamos algo, ¿no? Nos íbamos a encontrar algo y era que la cuarta derivada era 0 y era igual a una constante, pero esa constante no era 0. Ahí veíamos un problema. Entonces, ¿qué necesitábamos recordar? Cómo plantear Y sub P, ¿no? Entonces, Y sub P no podemos plantearla como una constante porque ya está acá. Si le multiplicamos X está aquí, X cuadrado y X al cubo está, es decir, esto debe ser de esta forma. Y ahora sí, Y sub P', ¿quién es? Esto es 4A X al cubo. Y sub P segunda derivada, ¿quién es? Esto será 12A 12 X cuadrado. cuadrado. Y sub P tercera derivada, ¿esto quién es? 24AX. 24AX. Y la cuarta derivada, 24A. esto es 24A, ¿cierto? Es decir, que nosotros reemplazamos acá en la ecuación diferencial y nos queda 24A, igual al W, es W sub 0, ¿cierto? Sí. W sub 0 sobre E por I. Es decir, que A quién es. ¿A quién será? A será W sub 0, ¿cierto? Sobre 24 E por I. Sí. Es decir, que la solución particular es esta constante. De esta manera, entonces, nosotros tenemos una solución general. ¿Quién es esa solución general? Bueno, por acá habíamos obtenido, esta es nuestra complementaria, ¿no? ¿Quién es nuestra solución general? Bueno, nuestra solución general será C1 más C2X más C3X al 2X cuadrado cuadrado. más C4X al C4X al cubo cubo. más esta constante, ¿cierto? W0 sobre 24 24X. E por I. Y ahora, empezamos con las condiciones Sumatoria de fuerzas Por igual a X a 0. la de 4. frontera. ¿Cómo? Eso, por Pues, Por X a la X a la 4. 4. Ahora empezamos con las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera, ¿cuáles son? Dice que está empotrada en ambos extremos. ¿Bien? Como está empotrada en ambos extremos, entonces Y de 0 es 0 y Y' Y el evaluado en tercero. 0 es 0, ¿cierto? Volvamos acá al PDF, miremos las condiciones para cuando están empotrados. Observe, empotrado en ambos lados. Será Y evaluado en el extremo igual a 0 y Y' igual a 0 también, ¿bien? Eso será empotrado en
lo que viene siendo el extremo izquierdo. Ahora, en el extremo derecho, lo mismo, ¿no? Y evaluado en L es 0 y Y' evaluado en L es 0 también. Bien. Si nosotros analizamos, bueno, vamos aquí a aplicar, aplicando las condiciones de frontera. Aplicando las condiciones de frontera que tenemos, todo esto evaluado en 0, ¿qué me da? Me da 0 igual a C1, ¿cierto? Entonces de acá Vamos, encontramos que 0 es igual a C1, ¿bien? Si evaluamos todo esto en la primera derivada, entonces la primera derivada, ¿quién es? La primera derivada, ¿quién es? porque usted está ejerciendo C2 una más fuerza al 2C3. cable. Bueno, vamos a poner aquí C2, la primera derivada, Perro está ejerciendo será una fuerza al C2 cable. C2 más 2C3 C3X X más más 3C4X 3C4X. cuadrado más, bueno, acá esto es un X a la 4, ¿no? Sí, Será 4 veces, bueno, entonces un será doceavo, no mentiras. W sub W 0 sobre sobre 6. 6 E por I, Eso, Por ejemplo, nos dicen ayer ¿cierto? la Que es la- X al cubo. fuerza, acá nos la están pidiendo sobre el perno. y acá esto por X al cubo, ¿cierto? Listo. Entonces, teniendo esto aquí, ¿cuánto es Y' evaluado en 0? Y' evaluado Cuando en nos piden 0, respecto al punto, nos queda ¿qué la fuerza ecuación? sale de ese punto. 0 0 es igual a igual a, La C2. fuerza sale C2. así. Ah, 0 igual a C2, ¿cierto? Entonces, a partir de esto ya tenemos cómo va quedando. Vamos a perfilar, vamos a poner, entonces, por ahora, cómo va quedando la solución. La solución va quedando, observe, C1 vale 0, C2 vale 0, es decir, va quedando C3, ¿cierto? Va quedando C3, X al cuadrado más C4X al cubo más W sub 0 sobre 24E por I y esto X a la 4. Bien, de momento vamos con eso y por lo tanto pues también vamos a recuperar aquí de una vez la derivada. La derivada entonces, ¿quién será? Será simplemente 2C3X más 3C4X cuadrado y más W sub 0 sobre 6E por I X al cubo. ¿Bien? Ahora vamos para las otras condiciones de frontera, es decir, las condiciones de frontera evaluadas en L. Y ahí nos va a quedar un sistema de ecuaciones 2×2, teniendo en cuenta la longitud L. ¿Bien? A ver, o entonces sea, vamos a retomar no esto tengo aquí. Bien, esto evaluado en L. Y evaluado en L, ¿cuánto da? Da 0. Es decir, esto nos queda 0 igual a ¿qué? A L cuadrado. Bueno, vamos a... L es constante y es conocida. L cuadrado por C3 más L al cubo por C4 más... acá realmente no tenemos ninguna variable. Es decir, no tenemos nada que averiguar. Tenemos 24 E por I, L a la 4. Y ahora tenemos una segunda ecuación. Y' evaluado en L también da 0. Es decir, acá tenemos 0 igual a ¿qué? Tenemos esto igual a 2L 2L de 3, C3 más ¿cierto? 3L cuadrado C4 Eso, más 3L cuadrado C4. Y aquí más más W W sub sub 0, 0 sobre 6EI L a la eso, 3. L a la 3. Listo. Tenemos este sistema de ecuaciones. ¿Y cómo podemos resolver este sistema de ecuaciones?
básicamente yo quiero averiguar cuánto vale C3 y cuánto vale C4, es lo que me interesa, ¿no? Entonces, observe, esta segunda ecuación, a ver, si yo quiero averiguar cuánto vale C4, quiero averiguar cuánto vale C4, voy a multiplicarla por menos un medio, ¿cierto? Para eliminar C3, por menos un medio L, ¿cierto? Si multiplico por menos un medio L, va a quedar acá menos L cuadrado C3, ¿de acuerdo? Entonces voy a multiplicar por esto y voy a sumar estos resultados. ¿Cuánto da eso? Bueno, tenemos acá, esto es 0. Acá tenemos, esto va a quedar 0, ¿cierto? Queda L cuadrado C3. Y acá me queda menos L cuadrado C3. De esta parte nos va a quedar L al cubo. Nos queda L al cubo C4. Y de la parte de abajo, ¿qué nos queda? Nos queda menos Menos 3 medios, ¿cierto? de L al cubo, Menos 3 C4. medios L al cubo C4, ¿sí? En la parte de arriba nos va a quedar más W sub 0 sobre 24 por I, L a la 4. Y en la parte de abajo, ¿qué nos queda? Nos queda menos Menos W sub un 0, doceavo eso, 12 por I, L a la 4. L a la 4. ¿Bien? A ver, voy a pasar toda esta parte para el otro lado de la igualdad, ¿sí? Y vamos a ver cómo queda todo esto. Bueno, acá toda esta cuenta, ¿cuánto da? Tenemos acá, esto va a ser W sobre 24E por I menos W sobre 12E por I, todo factor de la 4. Es decir, aquí esto va a quedar negativo, ¿cierto? Porque, a ver, esto va a quedar, cuando yo amplifique esto, me queda 2W sub 0 sobre 24E por I, ¿de acuerdo? Cuando le sumo con esto va a quedar menos W sub 0 sobre 24 E por I, Por I, L a la L a la 4. Queda negativo, Todo L esto a la 4. Queda negativo. Paso para el otro lado de la igualdad, es decir, ahora aquí va a quedar positivo. Queda W sub 0 sobre 24 E por I, L a la 4, ¿cierto? L a la 4. Y al otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos factor común L a la 3. Bueno, de hecho podemos hacer la cuenta. ¿Cuánto da esta cuenta? Tenemos 1 menos 3 medios de L al cubo C4. Menos un medio. De acuerdo, correcto. Queda entonces menos un medio L al cubo C4. Bien. Vamos a dividir entonces en ambos extremos por L al cubo, a multiplicar por menos 2 y así obtenemos C4. ¿Cuánto da C4? Multiplicando por menos 2 me queda menos W sub 0 sobre ¿quién? Sobre 12 E por I. Sobre Y dividiendo en ambos lados sobre L al cubo me queda esto por L. L. Entonces este sería el valor de... Este sería el valor de C4. ¿Bien? Bueno, y con el valor de C4 simplemente reemplazamos en alguna de las ecuaciones, ¿cierto? Reemplazamos en alguna de las ecuaciones y despejamos C3. Por ejemplo, si reemplacen en la segunda de las ecuaciones y despejen C3. Es decir, observen, si yo reemplazo en la segunda ecuación, ¿cómo va a quedar esto? A ver, tengan ahí presente la segunda ecuación. Vamos a ir moviendo esto. Esto va a quedar 0 igual a 2LC3, ¿cierto? A 2LC3 más 3L cuadrado C4 y reemplacemos acá más L a la 3. 3L cuadrado por C4 4. va a quedar acá, bueno, voy a escribirlo así. W sub 0 sobre 12 E por I, L, ¿cierto? Y esto más W sub 0
sobre 6i L al cubo. Más W sub 0 sobre 6 E por I L al cubo. L al cubo. Bueno, a ver, sigan trabajando con esto. Ya nos queda menos de un minuto. Entonces vamos a finalizar la llamada y ya les vuelvo a enviar el link. ¿Listo? Listo, profe.